La personalidad límite se refiere a un trastorno de personalidad que se caracteriza por una serie de patrones de comportamiento y pensamiento inestables e intensos. Estas personas tienen dificultades para regular sus emociones, mantener relaciones interpersonales saludables y tienen una percepción distorsionada de sí mismos y de los demás. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos los comportamientos más comunes de las personas con trastorno límite de personalidad. Número 1. Tienen relaciones interpersonales intensas y cambiantes. Estas relaciones pueden ser muy intensas y apasionadas al principio, pero también pueden ser muy cambiantes y volátiles. Por un lado, las personas con trastorno límite de personalidad pueden idealizar a alguien y sentir una conexión profunda con esa persona en poco tiempo. Pueden sentir una necesidad desesperada de estar cerca de esa persona y pueden depender emocionalmente de ella. Sin embargo, cuando surgen problemas o conflictos, esa persona puede ser percibida de repente como cruel o malintencionada, y la relación puede desmoronarse rápidamente. Además, esta inestabilidad emocional también puede interferir en la capacidad de una persona con TLP para mantener relaciones saludables y estables en el trabajo o en otros aspectos de su vida. Número 2. Tienen dificultades para controlar su ira. Esto puede llevar a relaciones explosivas e intensas ante situaciones que perciben como una amenaza o una provocación. La ira incontrolable es una manifestación común del TLP y puede ser perjudicial para las relaciones interpersonales y para el bienestar emocional de la persona. La ira puede manifestarse de manera verbal o física y puede ser dirigida hacia otros, hacia uno mismo o hacia objetos. Estas reacciones de ira pueden ser desproporcionadas a la situación y ser muy intensas, lo que puede asustar a las personas cercanas y resultar en la pérdida de amigos y seres queridos. La ira incontrolable también puede ser un factor de riesgo para la autolesión y el suicidio, por lo que es importante que las personas con TLP reciban tratamiento adecuado para ayudarles a controlar su ira y a manejar sus emociones de manera más saludable. Número 3. Tienen inestabilidad emocional. La inestabilidad emocional puede incluir cambios rápidos y frecuentes de ánimo, como pasar de sentirse feliz y contento a sentirse triste y deprimido en un corto periodo de tiempo. La sensación de vacío interior puede ser descrita como una sensación persistente de falta de significado o propósito en la vida. Estos síntomas pueden ser muy desafiantes para las personas con TLP y pueden llevar a la búsqueda de formas de llenar el vacío o de aliviar la inestabilidad emocional, como el consumo de drogas o el alcohol, la alimentación o la autolesión. Número 4. Son impulsivas. La impulsividad es un rasgo común en el TLP, ya que puede llevar a decisiones poco saludables o a comportamientos peligrosos. Las personas con TLP pueden tener dificultades para pensar en las consecuencias de sus acciones y para controlar sus impulsos, lo que puede llevar a un ciclo de comportamientos autodestructivos y consecuencias negativas. Además, esta impulsividad también puede ser un factor de riesgo para la autolesión y el suicidio, por lo que es importante que las personas con TLP reciban tratamiento para ayudarles a regular sus pensamientos y acciones y a desarrollar habilidades para tomar decisiones saludables. Número 5. Problemas de autoimagen. Pueden experimentar una gran inseguridad y una baja autoestima, y pueden tener dificultades para sentirse valiosos y dignos. Estas inseguridades pueden manifestarse en forma de pensamientos negativos acerca de sí mismos, y pueden afectar la forma en que una persona se ve a sí misma y a su relación con los demás. Las personas con TLP pueden tener dificultades para formar una identidad clara y estable, lo que puede llevar a una sensación de vacío y confusión acerca de quiénes son realmente. Número 6. Pensamientos suicidas. La inestabilidad emocional y las dificultades para regular las emociones pueden llevar a una intensa sensación de dolor y sufrimiento, lo que puede aumentar el riesgo de pensamientos suicidas. Además, la sensación de vacío interior y la falta de un sentido de identidad pueden hacer que las personas con TLP se sientan perdidas y sin esperanza, lo que también puede aumentar el riesgo de pensamientos suicidas. Es importante que las personas con TLP reciban atención médica de inmediato si experimentan pensamientos suicidas o autodestructivos. La terapia, el apoyo de amigos y familiares y, en algunos casos, la medicación pueden ser herramientas útiles para ayudar a las personas con trastorno límite de personalidad a manejar sus pensamientos suicidas y a mejorar su bienestar emocional. Recuerda que puedes adquirir nuestra guía Confianza Indestructible recientemente publicada. En la descripción tienes el enlace. Para saber más acerca de tipos de personalidad, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.